vida diaria es común y, en cierto modo, monótona. Me suelo levantar tarde y lo primero que hago es ver las noticias para enterarme de los sucesos que acontecen en el mundo. Asesinatos, robos, contaminación, amenazas de guerra entre naciones, excesos de los famosos y otras cosas más. Pero en esa ocasión fue diferente. Toda la mañana, el noticiero estuvo hablando sobre una lluvia de estrellas que sucedería esa noche. La misma iba a ocurrir en un pequeño pueblo al norte de la capital, el cual resulta ser mi lugar de residencia. Ese día nadie hablaba de otra cosa en el pueblo. Lo pude comprobar mientras me dirigía a comprar semillas para plantar, pues parecía que a nadie le interesaba ninguna otra cosa. Cuando cayó la noche, la lluvia de estrellas se llevó a cabo según lo anunciado y fue incluso más sorprendente que lo que dijeron los noticieros. El cielo parecía vivo y el fenómeno se veía tan cerca que pensé que las estrellas me iban a caer encima. Quizá por eso no me sorprendió del todo el anuncio del día siguiente. Luego de despertar, prendí el televisor y noté que no había energía eléctrica. Revisé los fusibles y estos se encontraban bien. Traté de llamar por teléfono a la compañía de luz, pero este tampoco funcionaba, lo cual me extrañó bastante. Salí de mi hogar y me topé con mis vecinos, quienes tenían el mismo problema. Nos encontrábamos hablando sobre la posible causa del corte de luz cuando un oficial se nos acercó y nos pidió volver a nuestras casas. La razón fue que, aparentemente, un pequeño meteorito había caído cerca de las líneas de luz y teléfono durante la noche. También nos dijo que tomaría unos 2 días repararlas. La noche siguiente a la lluvia de estrellas, cerré mi vivero y me fui a descansar. El haberlo cerrado fue más por costumbre que para evitar la entrada de los ladrones. Aún así, esa mañana parecía que alguien se había introducido en él, pues faltaban flores y algunas hortalizas. Esto me molestó bastante. El enojo se me pasó rápido y lo primero que pensé fue que algunos jóvenes del pueblo se habían introducido para jugarme una broma pesada. Como el daño era bastante insignificante, lo dejé pasar. Sin embargo, la siguiente noche todo cambió. Escuché el ruido de una maceta rompiéndose y me levanté de mi cama en el acto. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada y hacía bastante frío. Me acerqué a la ventana y pensé que los intrusos habían regresado. Me puse furioso en ese instante, ya que hacer algo así 2 veces seguidas era imperdonable. Ya asomado por la ventana de mi recámara, pude ver cómo una silueta entraba en mi vivero. Rápidamente tomé mi celular de la mesita de luz. Mi intención era fotografiar al intruso y después exigirle a él o a sus padres una retribución por los daños. En cuanto la figura salió, presioné el botón y tomé la foto. Debido al flash de la cámara no pude ver directamente al personaje. Sin embargo, me llevé una gran sorpresa al revisar mi teléfono. Lo que ahí parecía estar no era para nada alguien del poblado. Para hacerlo más extraño, ni siquiera tenía apariencia humana. Era más bien un torso que convulsionaba y se retorcía sobre sí mismo, como si sus órganos lucharan para escapar de él. Tenía una coloración putrefacta y se desplazaba sobre 2 extremidades largas y lisas parecidas a colas de serpientes. Por un momento que pareció eterno, me quedé quieto en la ventana. No podía creer lo que había visto y no tenía idea de cómo proceder a continuación. Lo que me sacó de mi shock temporal fue el ruido de un disparo. Al asomarme nuevamente por la ventana, noté un movimiento en los árboles detrás del vivero. Sin pensármelo mucho, salí disparado de mi casa. Antes de eso, tomé mi celular y un bate de béisbol. Al instante de salir, ni siquiera recordé que estaba descalzo y que vestía un pijama. Mi mente estaba enfocada en encontrar a esa cosa que había visitado mi vivero. No me costó demasiado trabajo hallarla. La criatura se encontraba en el límite que separa al pueblo del bosque. Cuando la vi de cerca, sentí una repulsión mucho mayor a la que tuve al observar la fotografía. De cerca, su piel despedía una especie de limo que le cubría todo el cuerpo. Eso no fue todo, pues su manera de moverse era aún más caótica de lo que hubiera imaginado. Parecía que en cualquier momento iba a estallar y liberar lo que fuera que tuviera dentro. Di un paso al frente y se dio cuenta de mi presencia. Con gran velocidad, se deslizó a escasos 3 metros de mí y se irguió frente a mi persona, dejándome ver no solo su forma,
sino también su gran tamaño. Aunque este ser era repulsivo, no podía dejar de verlo. Tampoco era capaz de articular palabra alguna y mucho menos moverme, pues la impresión me había paralizado. Fue entonces que lo impensable ocurrió. Esa cosa me habló, dijo una sola palabra, la cual parecía provenir de todas las direcciones: plaga. Cuando terminó de decirla, un largo apéndice surgió del cuerpo principal de la criatura, como si de un látigo se tratara. Esta extremidad se amarró alrededor de mi cuello y empezó a asfixiarme. La acción fue rápida y contundente. Además, su fuerza abrumaba totalmente a la mía. Esto impedía que pudiera liberarme del agarre de su apéndice. De repente, de su cuerpo empezaron a surgir cientos de ojos y bocas. Estos tenían toda clase de colores y formas. Además, aparecían y desaparecían cada cierta cantidad de segundos. Miré lo que creí que era la cara de la criatura y pude sentir un odio inmenso. Ella apretó mi cuello con más fuerza, pero no hacía ningún esfuerzo por romperlo. Lo único que quería era privarme del oxígeno, pues de esa manera se podía estirar mi sufrimiento. Tras unos minutos de estar en esa situación, sentí que mi conciencia empezaba a abandonarme. Parecía como si todo mi ser hubiera caído en un profundo sueño del que no iba a volver a despertar. Lo último que pude percibir con mis sentidos antes de caer inconsciente fue el sonido de una detonación. A la mañana siguiente, me desperté en el bosque. Miré a mi alrededor y noté que estaba en el mismo lugar que recordaba. La criatura ya no estaba allí y tampoco había evidencia alguna de lo que pasó durante la noche. Cuando me levanté, un dolor lacerante invadió mi cuello. Toqué mi bolsillo para sacar mi celular, pero al hacerlo noté que había desaparecido. Volví a mi casa caminando y al llegar me lavé la cara. Me miré en el espejo del baño y comprobé que mi cuello tenía largas marcas y moretones que lo recorrían. Lo cubrí lo mejor que pude y salí a buscar a mis vecinos. Nadie pareció notar nada extraño, más allá del hecho de que la presencia policial se había esfumado casi tan rápido como había aparecido y que los servicios de luz y teléfonos habían reanudado repentinamente. Pregunté si alguien había escuchado los ruidos de disparos y me dijeron que, al parecer, la policía local ahuyentó a algunos ciervos que se habían acercado mucho al poblado. Al recibir esa respuesta, me di cuenta de que era inútil seguir preguntando y que nadie más había sido testigo de lo que me pasó. Después de lo sucedido, volví a mi vida cotidiana. Sin embargo, hay algo que me tiene preocupado desde entonces y que hace que me despierte por las noches bañado en mi sudor. No fue el hecho de haber estado a punto de morir, tampoco fue haber visto algo que no pude describir, ni siquiera es haber visto en las noticias el anuncio de otra lluvia de estrellas. En realidad, fue la palabra que me dijo esa criatura, la palabra que venía de todas partes y que, a pesar de haber sido dicha por un solo individuo, acarreaba el peso de toda una especie. Y es que en lo más profundo de mi ser, pienso que esa palabra era la primera y la única advertencia para lo que está por venir.